El día de hoy continuamos con el ciclo de educación en derechos humanos, paz y salud, el cual es una iniciativa de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC, ACEMED UPTC, y el Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz. Para mí es un honor presentarles a nuestro ponente del día de hoy, quien nos hablará sobre derechos en tiempos de pandemia. Les presento al profesor Gregorio Mesa Cuadros. Es profesor titular del Departamento de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Derecho, magíster en Filosofía del Derecho y abogado. Adicionalmente, es director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales JITCA de la misma Universidad Nacional de Colombia. También les comento a nuestros asistentes que tiene una amplia trayectoria en el tema de investigación y también en el tema de derechos humanos. Y bueno, un dato adicional que también es un motivo de orgullo para mí, personalmente, comentarles que el profesor también es boyacense. Entonces, bueno, profe, gracias por aceptar la invitación, gracias por asistir. Y también quiero dar un agradecimiento a Sara Valentina Díaz por contribuir a la presencia pues, de su merced el día de hoy. Muchas gracias y el espacio es de su merced. Sobre un tema que me parece de la mayor importancia, especialmente viniendo de donde viene la discusión, por quienes me han invitado, es una especie de elección entre el derecho y la medicina, digamos, dos disciplinas del conocimiento pertinentes para la garantía de la vida y la salud de los seres humanos. El derecho también se encarga de proteger la vida y la salud. Por lo tanto, he bautizado la presentación, que deseo sea de unos 20 minutos y después unos minutos, quizá unos 10 minutos. Yo después tengo una otra videoconferencia y justo acabo de a las 11:30 terminé otra videoconferencia, entonces esto no para, pero es interesante que en todo caso hay que estar conectados, reflexionando y pensando sobre los problemas que aquejan al mundo, a Latinoamérica, a Colombia y por supuesto a nuestras sociedades en el centro del país. Eh, He pensado, digamos, distribuir la charla en dos momentos. El primer momento tiene que ver con mirar un poco el contexto ambiental en el cual se desenvuelve la actual excepcionalidad llamada pandemia del COVID-19, obviamente desde una perspectiva de derechos, y segundo, mirar el qué hacer, en particular desde lo que nos corresponde a nosotros desde la academia, como no solo somos académicos, sino seres humanos situados históricamente, pues la vida nos demanda circunstancias eh, de distinto orden y no solamente en la academia, sino que quizás mayor expresión, además de lo que hago en la academia, es acompañar procesos sociales, políticos y culturales de demanda de derechos desde los pueblos indígenas, los pueblos afro, las comunidades campesinas y las comunidades urbanas marginadas. Es decir, en mi vida profesional y académica, además de dedicarme a la docencia de la investigación en derecho, me he dedicado históricamente desde hace 35 años a defender los derechos de aquellos seres humanos que no tienen la posibilidad o capacidad directa de defender sus derechos porque justamente han sido sometidos a distintas formas de indignidad y por lo tanto es para mí no solamente un placer, sino un honor acompañar esos procesos en los cuales he aprendido muchísimo del derecho y seguiré aprendiendo hasta mi último día. Por lo tanto, buena parte de lo que digo está asociado a mi experiencia de los últimos 35 años en ese trabajo con pues, comunidades y por supuesto en lo que hago en la investigación y docencia en la universidad. Entonces, la primera idea es el contexto. Y para mí el contexto es esencia ambiental
Y entiendo por ambiente, a diferencia de otros autores en la academia y en la sociedad, incluso en el Estado, que reducen el ambiente solo a los ecosistemas, es decir, hablan de medio ambiente. En mi perspectiva ambiental integral, el ambiente es el gran sistema conformado por dos grandes subsistemas, los ecosistemas y los seres humanos organizados o pertenecientes a diversas culturas que habitamos esos ecosistemas. Por lo tanto, hay que defender esa doble dimensión ambiental, los temas y las culturas, que a su vez tiene que ver con el origen de quién soy y de lo que soy ahora y he venido haciendo en los últimos 35 años. Siendo hijo del Cocuy del norte de Boyacá, conocí quizás el ecosistema más maravilloso que he tenido la oportunidad de recorrer durante muchos años y con buena parte de sus actores, en particular los campesinos y campesinas y el pueblo indígena Uba, la Sierra Nevada del Cocuy-Huicán. Entonces, mi intuición de defender derechos nació con la necesidad de proteger ese ecosistema maravilloso del norte de Boyacá, que si no lo conocen, ojalá apenas se resuelva el tema de la pandemia, puedan ir a visitarlo al menos un poco desde lejos, ya que no se puede subir a la nieve. Segundo, en mi trabajo como estudiante del bachillerato en el Cocuy y como después profesor del Colegio de Bachillerato donde me gradué del Santos Gutiérrez del Cocuy, aprendí, digamos, a tratar de ayudar a pensar y resolver problemas asociados a los campesinos y campesinas. Yo soy hijo de campesinos del norte de Boyacá. Eh, y por lo tanto, desde muy joven me vinculé a esa idea de pensar cómo resolverlo, pero mi profesor de tercer bachillerato me orientó a partir de unas conversaciones en la clase, cuando me dijo que como a mí me gustaba mucho cómo ayudar a la gente, me dijo chévere que estudié derecho. Yo no tenía ni idea que era eso, pero ahí nace un poco como la idea en tercer bachillerato de querer estudiar derecho y obviamente solo podría hacerlo en la nacional. Empecé un poco tarde y entonces el contexto ambiental para mí es no solamente el origen de lo que soy como académico, sino la sustancia de lo que he venido haciendo desde hace 35 años para defender ecosistemas, en este caso la Sierra Nevada del Cocuy-Huicán. Lo he hecho y lo seguiré haciendo porque me parece que es un territorio absolutamente majestuoso que hay que defender y cuidar. Y segundo, defender a los seres humanos que lo habitan, incluyendo especialmente a comunidades campesinas e indígenas que lo habitan. Pero lo hago en la mayoría de los departamentos de Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Por qué el contexto ambiental es importante para entender lo que está pasando hoy con ocasión de la pandemia? La primera idea es que la pandemia no es más que el resultado de acciones inadecuadas por parte de un grupo significativo de seres humanos que han venido usando inadecuadamente la naturaleza y ese manejo inadecuado de la naturaleza ha generado relaciones inadecuadas entre los seres humanos y los ecosistemas, incluyendo los animales silvestres, a quienes se han acorralado y después esos animales terminan acercándose a los seres humanos y generando, digamos, distintas resultados o consecuencias que el ser humano no ha sabido ni interpretar, ni prever, ni resolver. O lo resuelve parcialmente o ni siquiera lo comprende o le echa la culpa a terceros. ¿Por qué digo que una parte significativa de la población? Porque no todos los seres humanos actuamos de la misma manera en la naturaleza. Eso es un excelente criterio para identificar, porque no olviden que hay una corriente generalizada de echarle la culpa a todo el mundo. En efecto, en el último tiempo, ya desde hace unos 28 años, se viene hablando del concepto de antropoceno como la era geológica en la cual el ser humano es el responsable del cambio y la transformación. Yo me opongo a esa conceptualización porque esa conceptualización desde el punto de vista jurídico le echa la culpa a todos los seres humanos y en derecho es importantísimo. Nosotros trabajamos uno de los principios ambientales claves, que es el principio de responsabilidad ambiental. Ese principio nos dice que todos somos responsables del cuidado y conservación del ambiente, pero no todos en la misma medida. Por lo tanto, cada quien es responsable por lo que hace o deja de hacer. Es distinta la responsabilidad del Estado a la de las empresas y a lo de nosotros los particulares. Por lo tanto, hay que verificar claramente y averiguar claramente quién hizo qué, cómo lo hizo y por qué lo hizo.
para no generalizar. Y por lo tanto creo que la excepcionalidad de la emergencia llamada pandemia no es tan nueva ni es tan excepcional, porque ya veníamos en excepcionalidad de otro tipo de pandemias, de otro tipo de enfermedades. Para mí el peor problema, la peor enfermedad que viene aquejando a la humanidad y a la Tierra en los últimos, que diría yo, 150 años, pero especialmente en los últimos 60 años, es el caos y la crisis climática. Creo que hasta diciembre 31 del año 2019 ese era el principal problema. Hoy, en estos primeros meses del año 2020, quizá el principal problema humano es la pandemia asociada al COVID-19, pero eso no debe olvidarnos o no debe dejarnos olvidar el otro gran, grave problema ambiental, porque estoy seguro, estoy convencido de que el COVID-19 es más que resultado incluso de esa consecuencia también grave de usar inadecuadamente la naturaleza que ha generado o que ha llevado al caos y la crisis climática con ocasión de la destrucción de ecosistemas y culturas en la práctica en los últimos 150 años de manera desaforada, mucho más fuerte en los últimos 60 años, pero que había nacido hace más de 250 años esa práctica generalizada. No siempre, desde hace miles de años, cientos de miles de años, el ser humano sobre la Tierra la ha usado y antes de la llegada del conquistador europeo, pues los pueblos y sociedades precolombinas usaban la naturaleza a su manera y había uno que otro que empezaba a dañar y a depredar. No olviden que la cultura muisca de la sabana de Bogotá había empezado a imponerse sobre cacicazgos en Unza, en Tundama y en Sugamuxi. Entonces, para no considerar que el ser humano, incluso el precolombino, pudo haber usado de manera, digamos, totalmente sostenible la naturaleza, no, había cambios, como hay cambios en la cultura. El segundo elemento de la primera parte asociada al contexto es la idea de estamos la pandemia lo único que expresa es una profundización por desatención recurrente de eso que hemos hecho desde el Estado y desde la sociedad y especialmente desde determinados actores, y aquí pongo el ejemplo de las empresas nacionales y transnacionales, que haciendo lo que están haciendo y han hecho en las últimas décadas y centurias, es usar inadecuadamente la naturaleza y usar a los seres humanos como siervos, como esclavos. No olviden que hay esclavitud contemporánea. Seguramente alguno de los zapatos o de las camisas o del iPhone o del teléfono celular que estamos usando hoy pudo haberse hecho en un barco situado en el sur de China, del mar de China, por mano de obra esclava femenina infantil, por ejemplo. Entonces, esa es la esclavitud contemporánea. El hecho de que en 1851 en Colombia se haya acabado la esclavitud formalmente en la ley no significa que no haya esclavos y siervos en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, para mí la pandemia hoy no es más que la expresión de una profundización de la excepcionalidad, digamos, de la negación de los derechos con ocasión de las afectaciones a los seres humanos y a los ecosistemas en los últimos tiempos. Ese contexto ecosistémico y ese contexto social está asociado principalmente a erosión de la diversidad biológica con ocasión de la generalización de la mercantilización de la naturaleza por el lado justamente de los ecosistemas, ese primer elemento del ambiente importantísimo, y por la otra parte, pues el contexto social tiene que ver con los procesos de privatización de los derechos que se convierten en intereses y servicios para apropiarse ilimitadamente de la naturaleza y en el mundo y que erosionan los derechos. Y aquí quiero expresar un elemento significativo de las últimas semanas y meses con ocasión del decreto de emergencia que establece el gobierno nacional, eso está establecido en la Constitución, y empresas empezaron a solicitarle, voy a poner solo tres ejemplos, le solicitan al gobierno nacional, empresas transnacionales y nacionales, le dicen al Ministerio del Ambiente y al gobierno nacional que aprovechando la pandemia, ¿por qué no disminuimos el estándar de protección que significan las licencias ambientales? ¿Por qué no hacemos licencias más rápidas o por qué no quitamos las licencias ambientales? Eh, Están aprovechando justamente la excepcionalidad para mayor excepcionalidad. Entonces es curioso que eso pase cuando uno podría creer que siguiendo el mandato de la Constitución y la ley debería
aplicar el principio de prevención de la ocurrencia del daño ambiental. Entonces, evite el daño, es no haga tal cosa. Las empresas quieren aprovechar el tiempo mostrando el cobre de profundizar el daño y el deterioro ambiental. Otro ejemplo es cómo la ministra del Interior propone realizar consultas virtuales con ocasión de el derecho de consulta previa que tienen todos los colombianos y colombianos, y especialmente los pueblos y comunidades étnicas y campesinas, con ocasión de ser culturas diferenciadas. Entonces, ustedes se imaginan hacer una consulta previa, como una videoconferencia de estas, con pueblos indígenas en Amazonia o en el norte de Boyacá, o en Tegría, o en Covarugua, en el territorio de los Uba, donde nadie está conectado a Internet, y la conexión a Internet más cercana queda a 3 días y medio de camino. Yo lo conozco, viví en Covarugua, viví en Cuba y viví en Tagrinuba y conozco ese territorio de la vertiente oriental de la Sierra Nevada del Cocuhuicán en el territorio de los Uba. Entonces, el lugar más cercano para acceso a Internet está a 3 días de camino. Y yo no me imagino a los Uba tratando de salir, especialmente los caciques, que además tienen prohibición cultural de salir, a conectarse a Internet para ver qué les dice el Estado. Y la tercera expresión negativa es la afirmación de la vicepresidenta y de la ministra del Interior, quienes afirman que para resolver los problemas asociados a la pandemia del COVID-19, vamos a dejar eso en manos del Dios de los cristianos, el Dios de ellas, porque no tienen respuestas institucionales desde el Estado. Entonces, mi preocupación es que yo soy jurista y respeto la Constitución Política de Colombia, que afirmó, y lo ha reiterado la Corte Constitucional, que en Colombia existe el derecho de libertad religiosa. Pero lo que es totalmente inadecuado es que funcionarios del Estado o funcionarias del Estado hagan proselitismo religioso desde el Estado. Ya lo hizo un funcionario de ingrata recordación, ex procurador de la República, quien hace unos años, siendo procurador, quería que los colombianos y colombianas tuviéramos la religión que él quería. Él, por supuesto, tiene el derecho de libertad religiosa, pero él no puede usar el Estado y los instrumentos del Estado para hacer proselitismo religioso. Esa es una discusión de más de 4 siglos y medio. No olviden que los europeos pelearon, se dieron plomo durante más de 100 años. Hay una guerra que se llama así la Guerra de los 100 años por cuestiones religiosas. Y los europeos resolvieron eso a mediados del siglo XVII con el Tratado de Paz de Westfalia. Quiero significar, y lo digo enfáticamente, todas y todos los colombianos tenemos el derecho de consulta, perdón, el derecho de libertad religiosa, pero no podemos usar al Estado como instrumento para hacer proselitismo religioso. Quien quiera hacer proselitismo religioso renuncia inmediatamente al puesto o cargo que tenga en el Estado y lo hace por fuera y monta una iglesia de culto y hace proselitismo religioso. Como ven, la pandemia sirve para construir excepcionalmente mecanismos que atentan y afectan los derechos de los colombianos y colombianas. Empezando por un derecho que uno se imaginaría que en tiempos de pandemia debe ser afectado, el derecho de libertad religiosa. Segundo elemento tiene que ver en esta idea del contexto con la idea de cómo en el tiempo de la pandemia se olvidan los principios y derechos consignados en la Constitución y en las leyes de manera ordinaria. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me parece que es claro que la pandemia está mostrando es cómo el poder del Estado, el poder de las empresas y el poder de particulares se ejerce injustamente, y pongo el otro ejemplo clave y es curioso y paradójico que el Estado, empezando por el gobierno nacional, no olviden que el Estado es un complejo muy amplio, no es solo el gobierno nacional, pero es curioso que el gobierno nacional, encargado de proteger los derechos y la vida, prefiere proteger a las empresas arguyendo el concepto de economía, pero realmente no es economía. Aquí quiero decir que el concepto de economía, cuando ustedes lo busquen, lo pueden buscar ahora mismo en la web, economía viene de dos palabras claves, eco y nomos. Entonces, eco es una palabra en castellano que viene del prefijo griego que significa oikos, y oikos significa hogar, y nomos significa conocimiento, manejo, conocimiento adecuado de algo. Entonces, ¿qué significa economía? Economía significa el conocimiento para el manejo adecuado del hogar. ¿Cuál es el hogar? Pues el hogar donde nosotros vivimos.
mi hogar en el Cocuy, mi hogar en Chiscas, en Tunja, en Bogotá, en el lugar que sea, en Nueva York, en Berlín, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, donde sea, mi hogar. Pero el hogar más grande es justamente lo que denominamos ambiente, naturaleza, ecosfera, biosfera, tierra, naturaleza, madre tierra o Pachamama, como dicen los indígenas de algunas zonas del sur de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es decir, es el escenario de la vida que hay que proteger. Pero en Colombia y en el mundo ahora se ha convertido la economía en hacer negocio. Pero esa no es la economía. Entonces a mí me preocupa cuando el gobierno y los agentes del Estado, de todos los agentes del Estado, reducen la economía solo a hacer negocio. No, la economía es una cosa más importante. La economía es conocer adecuadamente nuestro hogar para manejarlo adecuadamente. Y por supuesto, nuestro hogar es el ecosistema y la cultura que lo habita, todos los seres humanos que habitamos la naturaleza. Muy bien, entonces, con esta idea de erosión, si me permiten la expresión, de la diversidad biológica, de la diversidad cultural, con ocasión de lo que ha venido haciendo el ser humano, pero no todos los humanos de la misma manera en los últimos siglos, pero especialmente profundizado en las últimas 6 décadas, es que tenemos los problemas asociados al caos y la crisis climática y a comienzos del año 2020, la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con los derechos? Aquí entro al segundo elemento o momento de mi exposición. ¿Cómo están los derechos en términos de lo que el profesor Mesa denomina estándar de protección exigente de derechos en tiempos de pandemia y qué hacer en tiempos de pandemia para defender derechos? Aquí lo quiero desarrollar en 4 momentos muy sencillos. El primero es que creo, aquí esto ya casi son conclusiones, es que me parece que sobre todo quienes nos movemos en la academia es clave, en mi perspectiva, la primera dimensión es superar visiones estrechas de lo ambiental y los derechos. Y aquí reafirmo algo que dije al comienzo. Es curioso cómo muchos teóricos reducen lo ambiental a lo ecosistémico. Y los derechos, reducen los derechos a solo unos pocos derechos. Entonces, y se olvidan de otros derechos. Y en tiempos de pandemia, el Estado está privilegiando los privilegios, discúlpenme la redundancia, los intereses de una parte de la población, en particular de los empresarios, no de todos los seres humanos, porque los derechos tienen una conceptualización muy interesante, que es que esencialmente son derechos aquellos que son para todos. Y además hay una segunda versión que es de derechos especiales para determinados sexos o grupos poblacionales por el hecho de ser o estar en esa condición. Por ejemplo, las personas en alguna situación de discapacidad tienen todos los derechos humanos, pero tienen unos derechos especiales por el hecho de ser lo que son o estar como están. Las etnias, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, los migrantes, las comunidades homosexuales, etcétera, tienen todos los derechos, pero además tienen unos derechos especiales por el hecho de ser lo que son y como son. No significa que no tengan todos los derechos, los tienen todos, pero tienen reforzados otros derechos por estar en la circunstancia de diversidad, que significa eso que la Constitución Política de Colombia dijo de manera muy contundente, artículo 8, el Estado reconoce la diversidad natural y cultural y encarga al Estado proteger esa diversidad natural y cultural. Entonces, primera idea, deberíamos superar esas visiones estrechas de reducir el ambiente a los ecosistemas solo y los derechos solo a unos poquitos derechos, los que a veces el poder quiere que sean considerados como derechos. En esta idea, lo ambiental, insisto, debe ser visto integralmente y especialmente en esa doble dimensión ecosistémica y social, cultural, porque todos los ecosistemas están habitados por seres humanos. El último ecosistema habitado por seres humanos fue la Antártida, y empezó a habitarse desde comienzos del siglo XX con los primeros navegantes que llegaron hasta el Polo Sur. Y hoy hay gente viviendo. De resto, los ecosistemas todos han estado usados, utilizados, habitados por seres humanos desde hace milenios. Amazonia estuvo sobrepoblada hace 1600 años. Entonces hay restos de cocinas, de gente que vivía, mucha gente en esa época, y seguramente si no usaron adecuadamente la naturaleza, se tuvieron que irse para otro lugar o dañaron ese ecosistema. El ecosistema selva húmeda tropical en México y Guatemala y Honduras
En el siglo séptimo y octavo floreció la cultura maya clásica y buena parte de esa cultura desapareció por usar adecuadamente la naturaleza. Muchos pueblos y sociedades que no han usado adecuadamente la naturaleza, pues desaparecen o se transforman a otra cosa. Entonces, creo que la primera respuesta para el qué hacer en términos de pandemia es justamente, y esta es una invitación a ustedes como estudiantes de las distintas áreas y disciplinas, en profundizar el conocimiento, en ser juiciosos y juiciosos y rigurosas en la comprensión de lo ambiental y para aquellos que estudian derecho, la comprensión del derecho. Segunda idea, todo eso tiene que ver con qué, con el deber que nos corresponde desde la academia de producir conocimiento útil y pertinente, porque la pandemia también nos ha expresado que nos habían dicho en la universidad y el Estado había dicho, siguiendo a las empresas, que lo más importante era hacer negocios y ser los más ricos del mundo. Que todos deberíamos ser tan ricos como el señor Bill Gates, como el señor Slim, como el señor Bezos, como el señor Zuckerberg, como el señor... los más ricos del mundo. Y la pandemia lo único que ha demostrado es que eso es totalmente secundario, que lo más importante es la vida misma, la vida humana y la vida, eh, la otra vida, la vida ecosistémica, la vida animal, la vida vegetal, todas las demás expresiones de la vida y no solo la vida de unos poquitos humanos, es lo importante. Y entonces, esa idea expresó claramente que para que haya vida humana y vida ecosistémica no hay que destruir la vida humana y la vida ecosistémica, sino protegerla. Y esa se protege con derechos, por un lado, y por otro lado, con acciones sociales, jurídicas y políticas que promuevan, por ejemplo, la vida, la salud, eviten la enfermedad. Y no olviden que la mayoría de los países del mundo, incluyendo los países más desarrollados, están teniendo serios problemas con ocasión de la pandemia porque dejaron de prepararse para circunstancias excepcionales como esta. Y lo sabían. Pero como en Colombia y en el mundo, realmente primero en el mundo, las cosas llegan a veces tardíamente a Colombia, en ciertos casos afortunadamente, como esta que les cuento, y es en 1980 triunfan dos gobiernos ultraconservadores, uno en Estados Unidos y otro en Gran Bretaña, dos de las grandes potencias del mundo, especialmente la primera, Estados Unidos, triunfa Ronald Reagan y Margaret Thatcher en el Reino Unido, la Gran Bretaña. Ellos son de tendencia ultraconservadora. Imaginémonos algo parecido a la señora Cabal en Colombia y a que otro ultraconservador, el de el presidente de El Salvador o en su momento el señor Le Pen en Francia o el señor Bolsonaro en Estados Unidos, conservadores, y formulan la idea de lo que hoy se conoce como neoliberalismo, y es el Estado solo existe para proteger a las empresas. Porque se supone que todo el mundo es empresario, tiene la posibilidad de serlo, y entonces en la competencia entre empresarios es que se produce riqueza y eso es lo más importante. Y se olvidaron de los derechos, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al ambiente sano, etcétera. Y privatizaron todo. Entonces se privatizó el servicio de salud, se privatizó el servicio de educación, que eran servicios públicos que desarrollaban derechos concurrentes. Y por lo tanto, pues hoy no están preparados esos países y no olviden, el presidente Obama trató de resolver el tema con el Obamacare, pero apenas sube el señor Trump, lo que hizo fue acabar eso y por supuesto no olviden que creo que ya está cerca de 100,000 los muertos en Estados Unidos con ocasión del COVID-19. En Brasil, Bolsonaro va lo mismo, es decir, no importa la salud de los seres humanos. Obviamente, si al señor Bolsonaro se llega a enfermar del virus, pues al señor lo atenderán de primero y estará en la UCI de primero y no le va a pasar nada. El problema son los millones de brasileras y brasileros que no van a tener la oportunidad de hacerlo. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos. No digan que en Nueva York no están muriendo esencialmente los de estrato 17, están muriendo especialmente latinos y afroestadounidenses pobres y miserables que no tienen una póliza, un servicio de salud privado, porque así es como funciona allá. Entonces, quiero significar que esta idea de producir conocimiento útil y pertinente está asociado a definir qué es lo importante, qué es lo útil, qué es lo pertinente para la vida.
para la conservación de la vida humana y ecosistémica. Y por lo tanto, me parece interesante que la pandemia ha mostrado es eso. Me parece que ha dado una bofetada a aquellos que nos decían la cartilla de que deberíamos era dedicarnos a producir y a pispear a los demás para ser más ricos que los otros, y eso ha quedado en entredicho, y por lo tanto hay que seguir defendiendo la vida, la salud, la educación públicas. Todo eso es público. La tercera dimensión que quiero destacar es que se requiere un, ¿cómo decirlo? Algo así como un... Yo siempre he creído que se requiere una academia comprometida. Tengo la fortuna de haber estudiado en un colegio de bachillerato público, haber estudiado en una universidad pública, y a pesar de que soy profesor de múltiples universidades privadas en Colombia, en Latinoamérica y en Europa, eh, y en Estados Unidos, mi defensa es imperiosa de lo público. Y por lo tanto sé que la academia tiene una función constitucional, un deber de producir ese conocimiento útil y pertinente, pero ese conocimiento útil y pertinente debe producirse desde una academia comprometida. ¿Con qué? En particular voy a destacar cuatro dimensiones claves. Una academia comprometida con lo público, pero ojo, lo público no significa solo lo estatal. Pongan atención a lo siguiente, esta afirmación es clave. No siempre lo estatal expresa el interés público. Por ejemplo, para mí, la decisión del Estado por parte del gobierno nacional de privilegiar a las empresas por sobre la vida de los colombianos y colombianas es una decisión privada, no es pública. Es decir, algo es público no por el hecho de estatal, es público por el hecho de defender. Eso nunca lo público. Y no olviden que lo público se construye con una especie de granito de arena. Si me entienden ustedes la expresión muy boyacense que aprendí yo en mi casa, en el norte de Boyacá, como es papá y mamá, es lo público es la construcción de meter en un canasto cada uno y cada una papita. Si en la familia cada integrante de la familia incorpora una papita en la canasta, con esa papita, con esa canasta, con lo que contiene esa canasta, se puede hacer un buen sancocho o un buen caldo de papas. ¿Sí? Entonces, y si quieres hacer un sancocho, entonces otros se encargan de las alberjas y del frijol y del maíz, las mazorcas, todo lo demás. ¿Sí? Es decir, esa es la construcción de lo público, la construcción que se hace a partir de cuando cada ser humano aporta una parte, un componente, un elemento y lo dispone para juntarlo con otros, y eso construye lo público. Lo segundo es una defensa imperiosa de lo común. ¿Qué es lo común? Para mí lo común es lo de todos, no lo de unos pocos. Y no olviden que la academia ha sido funcional a defender los intereses de unos pocos. No olviden que incluso además en su momento nos enseñaban, y seguramente se sigue enseñando, yo no lo hago, yo compro permanentemente eso, es hay que construir entre todos lo común. Lo común es lo colectivo, es decir, lo que beneficia a todos. Y todos son todos los seres humanos, los presentes y los futuros, todos los otros seres en la naturaleza que requieren ser protegidos también. La Corte Constitucional, ciertos congresos han avanzado en esa discusión. Y por supuesto, lo diverso es el otro elemento significativo, además de lo público, lo común y lo colectivo, es lo diverso. ¿Por qué? Yo he aprendido en mi trabajo con pueblos y sociedades tradicionales y urbanas marginadas la mayor expresión de la diversidad. Cuando conocí el territorio de los Uba, usted no se imagina la diversidad absolutamente maravillosa que existe en ese territorio. Pero nosotros que somos boyacenses y si hemos tenido la oportunidad de recorrer Boyacá desde el Valle del Magdalena en Puerto Boyacá y subir por toda la zona esmeraldífera, Muso, y subir a Chiquinquirá y después ir a Villa de Leyva y subir a Tunja ir a Paipa, Tuitama, Sogamoso y después seguir Santa Rosa, Suatá, el norte de Boyacá, el cañón del Chicamocha, Cálido, o por la otra vía, por Socha, Achita y el Cocuy, y después Chisca. Usted no se imagina la diversidad. Y estando en el Cocuy, pasar a Huicán, trasmontar la sierra y bajar a Bachira, a Boco, Tategría, Rinconada, a
Cubarúa y luego bajar a Cubará y pasar a la frontera con Venezuela en el río Arauca. Usted no se imagina la diversidad natural de ese ecosistema. O sea, Boyacá es uno de los departamentos más diversos de Colombia, si no el más diverso por unidad de área. Boyacá es un departamento muy pequeño, no olviden que perdió en los años 70 el Casanare, y el Casanare es mucho más grande que Boyacá. Casanare tiene 32.000 kilómetros cuadrados, Boyacá llega a 23.000 kilómetros cuadrados. Entonces, esa diversidad natural se corresponde con una diversidad cultural interesante. Los indígenas Uba, los campesinos de tierra fría, de tierra media, de tierra caliente, los habitantes urbanos, distinto del Cocuya, Puerto Boyacá, el distinto Tunja, Leiva, etc. Diversidad cultural. Entonces les propongo que una academia sensible y comprometida debe defender la diversidad natural y cultural. Es uno de sus deberes sustantivos. Y el cuarto elemento que me parece significativo, y aquí demando de ustedes una comprensión por esta idea, y es, se requieren nuevas epistemologías desde las disciplinas que todos estamos moviendo. Si estamos estudiando medicina, chévere, no reducir la medicina solo a una expresión que nos han enseñado, y la conozco porque le he trabajado, incluso dirigí una tesis doctoral del doctorado en salud pública de la Nacional hace 7 años empecé a dirigir esa tesis, y esa tesis se sustentó en el año 2018 sobre salud y ambiente. Y la principal discusión que planteamos en esa tesis doctoral es cómo a veces la medicina se ha encargado, como las demás disciplinas de la sanidad, se han dedicado a promover la enfermedad y no a la prevención de la enfermedad. Y ustedes saben lo que significa esa mercantilización de la vida humana, porque el negocio que lo hizo la ley 100 es justamente promover la enfermedad para hacer un negocio con la vida y con la enfermedad. Y entonces las EPS se convirtieron en el negocio de la vida, y por supuesto cada politiquero de turno creó una EPS y se hizo con eso. Entonces se privatizó la salud y el derecho a la salud, y ahora si usted quiere tener derecho a la salud siguiendo el modelo liberal estadounidense y británico de 1980, eh, hoy, por eso es que estamos tan graves en Bogotá, en Tunja, en Colombia, en Latinoamérica y el mundo con el tema de la pandemia. No hay garantía del derecho a la salud porque, pues si todos tuviéramos el derecho que tuvo el primer ministro británico cuando se infectó con el coronavirus, pues ahí lo atendieron inmediatamente primero y salió de ahí. Pero no olviden que van más de 30.000 habitantes de Gran Bretaña que han muerto por el COVID-19, pero el ministro sí se salva de primero. Entonces, en Colombia pasará lo mismo, al presidente, a los ministros no van a morir de la pandemia, pero miles sí van a morir. Y no olviden que las próximas 2 semanas van a ser la clave de cuánto va a subir el número de muertos y por supuesto también de infectados. Entonces, esas nuevas epistemologías están asociadas a construir justamente de otra manera el conocimiento, porque es necesario decir la medicina, el derecho, la biología, la ecología, la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la ingeniería, todo, absolutamente todo, debe decirse de manera distinta, porque las condiciones son distintas a aquella supuesta normalidad que nos habían contado que estábamos en normalidad. Y no estábamos en normalidad, estábamos en excepcionalidad, que hoy, con ocasión de la pandemia, se profundiza esa excepcionalidad. No es cierto que estábamos en normalidad. Por lo tanto, los invito a pensar en nuevas epistemologías desde nuestras particulares disciplinas, y para ello la discusión es la siguiente. Me interesa y me gustaría mucho, he tenido estudiantes de medicina en mis cursos, tengo un curso que oferto maestrías y doctorados en la Nacional desde el año 2001, y chévere que puedan ustedes algún día llegar a ese seminario que se llama Seminario de Derecho y Política Ambiental. Y la discusión es que debemos trabajar trans, multidisciplinarmente. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a eso es una parte negativa del pensamiento moderno surgido en el siglo XVI en Europa Occidental, que redujo el conocimiento que antes era múltiple, diverso,
a una única forma de conocimiento. Eso tiene que ver con la especialización en el conocimiento y nos volvimos sabiendo un poquito de una cosa nomás. Leonardo da Vinci, los últimos premodernos y los primeros modernos tenían una comprensión del mundo. No es gratuito porque Leonardo era, además de escultor, arquitecto, pintor, ingeniero, médico, digamos, con grandes visiones sobre el conocimiento del cuerpo humano, es eso, una comprensión del mundo amplia. Pero ahora nos especializamos en un solo asunto, conocer cómo funciona y cuáles son las afectaciones de la uña del dedo gordo de la mano izquierda y llega un paciente con la uña de la mano derecha y no podemos responderle. O en el derecho lo mismo. Nos cambiaron la norma hoy y nos enseñaron solo a leer normas el día de ayer, entonces hoy no sabemos cómo responder eso. Por lo tanto, les invito a ser esencialmente indisciplinados. Es decir, pertinente que ustedes profundicen en su propia disciplina, pero se conecten con otras disciplinas. Yo me imagino un médico que conoce de lo social, que conoce de lo étnico, por ejemplo, que conoce las medicinas tradicionales, porque buena parte de esas medicinas no recurren, digamos, a la mercantilización de la vida, etcétera. Un abogado o abogada que estudie no solo derecho, sino que conozca de la política, que conozca de la economía, que conozca de la sociología, que conozca de la biología, de la ecología, etcétera. Esto es importantísimo, porque creo que la complejidad de los asuntos humanos asociados al caos y la crisis climática y a la pandemia reclaman de la academia, en particular de la universidad y en particular de la universidad pública, más y mejores profesionales con sentido ambiental, es decir, con un sentido de protección del ambiente en esa perspectiva integral, que proteja a los seres humanos y que proteja a los ecosistemas en que habitan. Muchas gracias. Preguntas, inquietudes, comentarios, estoy para responderles. Voy a mirar si hay algunas inquietudes en el texto. Diego Andrés. Bueno, damos muchas gracias al doctor Gregorio Mesa por su intervención. Para la sesión de preguntas e inquietudes, vamos a seguir la siguiente dinámica. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Nosotros les damos la palabra y pueden activar sus micrófonos. En caso que tengan alguna intervención, la pueden dejar en el chat y la leeremos. Entonces, para que por favor, si tienen una pregunta puntual, intentemos ser lo más resumidos posibles, ya que pues el doctor Gregorio Mesa tiene un compromiso en un momento. Entonces, las preguntas, por favor, en el chat para pedir la palabra. Gracias. Muy bien, voy a tratar de responder las tres, eh, digamos, reflexiones que plantea Diego Andrés, eh, Yanazul, y que tienen que ver con la formación, digamos, cómo la universidad puede estar contribuyendo a comprender separadamente lo que está unido e íntimamente imbricado y es la vida humana y la vida ecosistémica. Eso obviamente hace parte del pensamiento moderno y la universidad forjó ese pensamiento y lo sigue reiterando. Solamente reiteraría esa idea de interconexión entre lo humano como cultura. Todos pertenecemos a una cultura específica, no son solo culturas las etnias o los campesinos, nosotros habitantes urbanos también tenemos nuestra propia cultura, solo que es distinta y chévere mirar es cuál es el estándar ambiental de protección que maneja esa cultura. Y elemento digamos, que Yanazul trabaja en el sentido de bienestar, es ahí en la teoría económica hay múltiples dimensiones del trabajo de la economía. Entonces, una primera dimensión es la economía convencional que se redujo a mercantilizar la naturaleza. Una segunda idea y convertir eso todo en ser intercambiado en el mercado. Segundo es la idea de la economía ambiental que le puso precio a la naturaleza. Entonces dijo, el árbol vale tanto, entonces para que no se dañe la naturaleza, pongámosle precio a la naturaleza. Eso
eso no es un resultado. Y la economía ecológica que formuló una crítica a esa economía ambiental diciendo no, la naturaleza tiene múltiples valores, no solo el precio. Pero esas tres ideas, en mi perspectiva, son superadas por el buen vivir y les invito que entren a YouTube esta tarde o mañana y vean, busquen en YouTube unos videos sobre el buen vivir hecho por sociedades tradicionales étnicas en Colombia, en particular de la Sierra Nevada de Santa Marta y los barazanos de El Baupés. Entonces, chévere, sé que son más capítulos, pero es una serie, entonces, donde miren el buen vivir como una forma cultural distinta, donde hay una relación íntima entre la naturaleza y la cultura, y el ser humano, digamos, piensa más en el buen vivir y el vivir bien, el suma causal, el suma camaña, esa idea de eh, ser y estar bien a partir de una vida digna de ser vivida y una vida, digamos, en comunidad, en colectivo, no un individuo. Porque no olviden esa idea de la modernidad, de separación en individuos, entonces uno que se impone sobre el otro, pisoteándolo para ser el más rico de ricos, pues nos tienen los problemas que tiene. Entonces celebro ese tipo de afirmación. Muy metodologías, Julio C. dice, metodologías de investigación interdisciplinares múltiples. Eh, yo soy abogado egresado nacional con una maestría en filosofía del derecho y un doctorado en derecho. Pero a lo largo de mi vida profesional, en mi trabajo con comunidades, he sido antropólogo para tratar de entender qué piensan los indígenas, los afro, los campesinos y habitantes urbanos. He sido sociólogo, he aprendido mucho de medicina alternativa, conozco mucho de economía, no solo la economía tradicional en el sentido académico, liberal, neoliberal, sino especialmente economía ecológica y economía ambiental, y por supuesto la economía del buen vivir. Conozco algo de ciencias naturales, digamos, me he metido mucho en la biología, especialmente y en la ecología. Por lo tanto, uno desde su propia disciplina hace inter y transdisciplina a partir de diálogos interepistémicos, es decir, diálogos de conocimiento diverso. Pero entonces, como el conocimiento no lo tiene solo la academia, no olviden, eso es el conocimiento científico, que me parece un reduccionismo, el conocimiento común o el conocimiento tradicional de pueblos, sociedades tradicionales, étnicas, campesinas y urbanas marginadas también es importante y relevante. Es más, muchas veces tiene milenios de ensayo y error, y entonces esa es una muy buena prueba que en mi teoría sería científico también. Pues no va a ser científico el ensayo y error durante 2000 años y dio resultado, pues eso es científico en un sentido. Pero aquí la ciencia moderna nos dice que si lo dice el laboratorio X de la Universidad X, hay que creerle. Y resulta que a los 3 días se puede desmontar eso. Como se desmontan las normas en Colombia. Nos dicen, por ejemplo, en el derecho se acostumbra a llamar el positivismo jurídico a la teoría que considera que el derecho es el derecho expresado como ley sin discutir la justeza de la norma, y durante 150 años la mayoría de los teóricos del derecho y de los seres humanos aceptaron esa teoría, olvidando que la norma podía ser injusta, entonces debía discutirse la justeza de la norma. Y por supuesto, yo me muevo en esa discusión. Para mí, lo primero que hago, y le digo a mis estudiantes, es léanse la norma que expidió el gobierno nacional ahora en la emergencia y miren la justeza o injusticia de esa norma. Entonces, porque antes se decía que por el hecho que había sido expedida por el Congreso ya era justa, ¿no? La norma no es justa porque obedece a intereses específicos. Y por supuesto, todo lo inter y transdisciplinar es justamente cómo conectar esas disciplinas. Pero eso se hace no teóricamente, se hace en procesos específicos. Entonces, si uno formula, me estoy imaginando, sería fabuloso que estudiantes de la Nacional y de la UPTC en medicina y en derecho formularan un ejercicio investigativo para pensar la idea del derecho a la salud en comunidades campesinas marginadas de Boyacá o comunidades urbanas en Boyacá, desde el derecho y desde la medicina. Entonces, es cómo poner a dialogar la medicina con el derecho y cómo poner a dialogar el derecho con la medicina. Pero ese diálogo termina siendo más fructífero si ponemos a dialogar de verdad a la academia, al pensamiento académico de estudiantes de medicina y estudiantes de derecho, con el conocimiento de esos campesinos o esos habitantes urbanos que tienen su propio conocimiento, porque usan, por ejemplo, determinadas hierbas, determinadas plantas y determinado conocimiento asociado a ese uso de plantas, y no requieren ir a comprar una medicina. Entonces,
a uno en derecho le enseñarán a cobrar por la consulta a alguien que está solicitando un servicio jurídico, y al médico seguramente le enseñarán a cobrar duro, estoy especulando, a cobrar duro por recetar una medicina, y le darán seguramente, como lo he visto, eso sí lo conozco, un incentivo al médico que recete determinadas medicinas. Y por supuesto me opongo a eso porque lo he vivido en la nacional. Eh, y ¿por qué no entonces determinadas plantas que resuelven el dolor de estómago o el dolor de cabeza? ¿Qué sé yo? Porque seguramente es, ¿qué tal que, me estoy especulando, qué tal que una sociedad tradicional, indígena o campesina colombiana o incluso urbana marginada, tuviese en el tratamiento de que se hubiera puesto a tratar algún, estoy diciendo una tontería, pero quiero que se entienda el significado, es qué tal que el conocimiento tradicional ayudara a la consecución de la vacuna contra el COVID-19? Es posible, ¿sí? Seguramente con un conocimiento profundo, arraigado, estudioso, sistemático, porque ese es conocimiento, el conocimiento tradicional también es sistemático, eso no es solo el conocimiento científico. Por supuesto, dice Janet Juliet que claro que por supuesto el gobierno, eso es lo que está haciendo el gobierno, pero el hecho de que reduzca el stand significa que sea constitucional. Por lo tanto, nosotros en nuestro grupo de investigación HITCA estamos tratando de escribir cosas para demandar ante la Corte Constitucional esas normas por ser inconstitucionales. Están reduciendo el estándar de protección. Por supuesto, el gobierno puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que nosotros nos preguntamos desde el derecho ¿es eso constitucional o legal? Y entonces uno dice, no, entonces demanda ante los jueces para que se proteja. Y denuncia, que es la otra fórmula. Como les decía hace un rato, la academia sensible, la academia, digamos, que piensa lo público, lo colectivo y lo diverso, pues justamente denuncia atentados a la dignidad humana y ecosistémica con ocasión de esas afectaciones. Y Santiago pregunta cómo combatir la discriminación en tiempos de pandemia. Pregunta maravillosa y muy importante, como las anteriores preguntas, es la idea de, hay múltiples formas, no olviden, en tiempos de pandemia, eh, la discriminación contra las mujeres, el maltrato a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores se ha profundizado. Entonces, un primer elemento es la denuncia, pero no bastan las denuncias. Pero es importante saber si eso está ocurriendo, uno puede llamar a la autoridad y decir, no porque seamos sapos y soplones, sino porque hay que defender la vida humana y la dignidad humana. Y si uno sabe eso, pues llama. Alguien está maltratando, los niños que están en la casa no hacen sino gritar todos los días. Alguien los está golpeando ahora en tiempos de pandemia. Ya lo eran antes. Entonces, pero el derecho sirve mucho para combatir la discriminación. Entonces, la discriminación a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas y a los habitantes urbanos que no tienen acceso al alimento porque tienen que ir a trabajar todos los días para conseguir el alimento, pues hay que decirle al Estado que debe garantizar su supervivencia en tiempos de pandemia, garantizándole el mínimo vital. Entonces, el mínimo vital puede ser la respuesta a ese problema. Las medicinas correspondientes, etcétera, la garantía de los derechos básicos en tiempos de pandemia. Es decir, uno usa el derecho, pero también usa la medicina. Entonces, imaginémonos los estudiantes de medicina o los médicos están prestando excelentes servicios en tiempos de pandemia para evitar la discriminación. Solo que los médicos se ven abocados a circunstancias excepcionales de a quién atiende primero. Estos son esos casos que en derecho los llamamos casos difíciles. Imaginemos lo siguiente, que en derecho nos toca resolver casos difíciles. Y es, hoy llegó al hospital de Tunja, al San Rafael, llegaron dos personas. Llegó el alcalde de Tunja y llegó un habitante de calle. ¿A quién atiende primero? Muy buena discusión, ¿cierto? Eso el derecho tiene que resolverlo. Eh, eh, Santiago pregunta al canal, múltiples, desde que tú llames a la emisora que consideres relevante para decir algo, o llamas a la Defensoría del Pueblo, o llamas a la Procuraduría, o llamas a la Fiscalía. Hay múltiples posibilidades. O llamas a tu profesor, o llamas a alguien que tenga la capacidad, al consultorio jurídico de la UPTC, o a mi vecino que tiene cierto poder
que tiene un teléfono, yo no tengo teléfono, entonces mi vecino, el de la tienda vecina tiene un teléfono y le digo, usted llamaría a tal persona para decir tal cosa. Listo. Hay múltiples formas de defender los derechos. O sea, no solo jurídicamente. Lo que quiero decir es que por eso lo ambiental es una discusión amplia e integral para no reducir que solo los abogados son los que pueden defender derechos. Pues tenemos un conocimiento más o menos especializado, como lo tiene el médico, el biólogo, el ecólogo, el ingeniero, etcétera, pero no, uno puede hacer, sin necesidad de ser abogado, defiende derechos. Los indígenas, los afros, los campesinos, los habitantes urbanos marginados defienden sus derechos sin haber ido un solo día a la escuela. Bien, tengo que retirarme, les agradezco muchísimo. Agradezco de nuevo a Juliana Melissa y a Sara Valentina y a quienes estuvieron conectados y conectadas. Es un verdadero honor y placer conversar con ustedes. Ya habrá otro tiempo para hacerlo con más detenimiento y ojalá presencialmente allá. Se cuidan mucho. No olviden que autocuidado es solidaridad y responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras familias y con los demás en la sociedad. Un fuerte abrazo y buen día. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. En serio, es un honor tenerlo en este espacio y esperamos tenerlo en otro espacio también. Muchísimas gracias.